nosotros Andrea Endara Ordóñez. Ella es politóloga, máster en globalización y desarrollo, también es experta en migración y derechos humanos. Actualmente es directora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, gran entidad académica de acá de la ciudad de Guayaquil. Qué gusto enorme que nos acompañe y sería importante arrancar precisamente con esto que es un asunto que se lo debate permanentemente. Por un lado, se pide, se convoca a la clase más joven, a la juventud, a participar en temas políticos. Se les dice, señores, no está bien que se alejen de los temas en los cuales hay que tomar decisiones para el futuro del país. Pero por otro lado, pues a veces como que las organizaciones políticas, los partidos y movimientos, como que no les dan chance, o los chicos también no hacen los méritos del caso como para poder ir ya copando estos espacios, tomando el llamado relevo generacional. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, esto tiene algunas aristas, ¿no? Entonces, la primera que creo que debemos pensar o analizar es por qué los jóvenes están reacios a entrar en el campo político. Y esto tiene una razón bastante sencilla, y es que ante la realidad que tenemos en el Ecuador, la política es considerada como algo sucio. Y el joven no quiere inmiscuirse en algo sucio. Las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, que es la que más, los niños que están ahorita más o menos entre 18 y 19 años, tienen sus causas sociales, los millennials también, y ahí ya me incluyo, tenemos nuestras causas, pero buscamos defender estas causas desde nuestros propios espacios o agrupaciones, por ejemplo, el colectivo feminista, el colectivo ambientalista, que para los jóvenes tienen mayor legitimidad que los partidos políticos. Por otro lado, ¿por qué los jóvenes quizás no entran en estos partidos políticos? Porque lamentablemente el sistema de partidos en el Ecuador está corrupto, no sirve, ya hemos visto cómo está en crisis y no hay ese relevo. ¿Por qué? Porque casa dentro de los partidos se escoge en la mesa chica. Entonces, como escogemos en la mesa chica, siempre voy a escoger a mi amigo, por último, si es un joven, a mi hijo o al amigo de mi hija que creció conmigo, y sé que lo puedo manejar, entonces mis intereses van a estar cubiertos y no me va a pasar nada. Quizás también por eso es que hemos visto en algunos casos como al hacer este relevo del cambio de líder, porque ya no se puede elegir a alguien más joven que resulta siendo alguien de la edad de mi mamá, al principio todo bien, porque considero que está funcionando, pero hay una ruptura. Y vemos cómo los partidos se van debilitando por un lado y se dan los camisetazos que vemos hoy en día en la asamblea, que no es algo nuevo. Toda la vida hemos visto cómo los candidatos pasan de un partido a otro si es que les dan esta oportunidad. Claro, se ve aquello, ¿no? Si marcamos desde el 79, desde 1979, que es la etapa de retorno a la democracia, pues uno puede ir revisando estos procesos. Ahora, es necesaria la participación de los jóvenes en el tema político. ¿Qué se debe hacer justamente para que las organizaciones, porque también la sociedad, el país, requiere institucionalidad, y parte de esa institucionalidad es tener organizaciones políticas, llámese partidos o movimientos sólidos en cuanto a principios, en cuanto a valores? ¿Cómo justamente poder aterrizar este tema, que es bastante complejo? Porque ya hemos mencionado esto de las argollas también, ¿no? La mesita chica o la mesita cerrada también, que no da cabida pues para, en algunos casos, ¿no?, nuevas corrientes, o incluso a veces para poder replicar ciertos conceptos con los cuales alguien no puede estar de acuerdo. Recuperar la institucionalidad, contrario a lo que nos haya contado nuestro señor presidente en el informe de la Nación, es difícil. O sea, no lo hemos logrado, porque eso requiere de dos cosas importantes. Primero, voluntad política para hacerlo, y eso pareciera que todavía no hay como
pequeño destello de querer recuperar, o por lo menos a nivel comunicacional, pero si hablamos de institucionalidad, ante los últimos acontecimientos pareciera que seguimos en esa vieja política, en ese viejo Ecuador, donde el Ejecutivo define y decide qué hacer en el resto de instituciones, cuando la democracia y la institucionalidad que permite que haya una democracia te dice que los poderes tienen que estar separados y tienen que ser independientes. Entonces, mientras se siga manejando desde el poder todas las instituciones, va a ser complejo. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, quizás hay que empezar a rever el Código de la Democracia. Y me vas a decir, pero Andrea, ¿otra vez vamos a reformar el Código de la Democracia? Quizás, no lo sé, pero sí tenemos que pensar en cómo es esta normativa para los partidos políticos, si realmente es necesario que desde el presupuesto de todos los ecuatorianos tengamos que fondear estos partidos políticos, o tienen que hacer como en otros países, que tienen que recaudar que tienen que recaudar contribuciones, y por lo tanto, obligatoriamente los partidos tienen que trabajar en crear estas bases que les van a permitir solventarse. Porque claro, el Código de la Democracia a nosotros nos dice, señores partidos tienen que trabajar en bases, tienen que crear espacios de formación para los jóvenes. Muy pocos lo cumplen, y lo cumplen a medias, porque de todos esos jóvenes, muy pocos los que quizás lograron ganarse la simpatía del líder fueron los que les dieron la oportunidad de llegar a una candidatura, y siempre de la mano de ese político viejo que es afín al dueño del partido. Entonces, si quitamos este financiamiento, quizás obviamente ahí sí vamos a poder generar estos espacios de confianza, estos espacios donde realmente el partido tiene que afianzarse con la ciudadanía, y por lo tanto vamos a tener quizás partidos un poco más claros con las ideologías que dicen tener, y por lo tanto van a guiar más a los jóvenes que tienen ideologías similares, o la idea del Ecuador que ellos presentan resuena con las ideas, valores e ideologías de los jóvenes. Democratizar entonces las organizaciones políticas, los partidos y los movimientos, modificar entonces lo que tiene que ver con el llamado Código de la Democracia. Anteriormente lo conocíamos como la Ley de Elecciones acá en nuestro país. Robustecer entonces los partidos, ¿no?, para que tengan cabida los chicos, y tal vez en esas reformas al Código de la Democracia permitir también, ¿no?, o sea, dejar de lado ese dogal que hay, porque prácticamente, ¿no?, los partidos que son en la actualidad máquinas electoreras, que se ocupan exclusivamente de los procesos electorales, tiempos de campaña, hay algunos que prácticamente se crean para eso, ¿no?, para la etapa de campaña, y más bien tener pues organizaciones mucho más sólidas e institucionalizadas, ¿no? Por ahí viene el cambio. Claro que sí, porque si no vamos a seguir con estos partidos de alquiler que cada año o cada campaña electoral cambia el nombre, cambia el dueño, y nos lo vamos pasando entre personajes y personajes, dependiendo de quién sea popular en ese momento y quién creemos que puede llegar o quienes impulsan a esa persona creen que tienen oportunidad de llegar, y por lo tanto me va a dar cabida para realizar mis intereses personales. Claro, pero ni siquiera popular. Yo solamente, y siempre le recuerdo a nuestra audiencia, un caso, por ejemplo, y es cercano. Lenín Moreno Garcés en la presidencia de la República. ¿Sabe que logró tener injerencia, no, en la aprobación de 3 organizaciones sociales? De 3 organizaciones políticas, perdón, a nivel nacional. 3. O sea, un hermano, 2 primos. 3 partidos políticos nacionales llegó a tener. Él no era popular, pues. Ni fue ayer, ni es hoy, ni será mañana popular, ¿no? Sino que vamos más bien es al control desde lo político, a esa injerencia que permite justamente que se creen estos espacios que terminan no siendo democráticos, no siendo participativos. Lo que se busca es aquello. Son las 7:11. Permítame que Enrique San Martín tiene otras inquietudes, un abanico interesante para poder ir tratando en esta mañana, Enrique. Gracias, Alberto. Andrea, nuevamente bienvenida. Yo voy por el tema de la comunicación. Pregunto, usted es académica, docente. ¿Los chicos de hoy en día están de pronto comunicando de otra manera? ¿A qué voy?
hay una generación de TikTokers, de influencers, de YouTubers. No es la manera tradicional, me refiero a mi generación, a mi época, donde decía el presidente Velasco Ibarra, dadme un balcón y seré presidente. Y producto de esa locuacidad, resultó 5 veces presidente de la República. La concentración popular, la militancia, las bases, ahí al pie de la calle, una tarima enfrente. Hoy en día, la comunicación se la hace a través de estos medios digitales y ya no es necesaria la convocatoria presencial, sino virtual. Y los chicos, pienso yo, que hoy en día no buscan tanto la locuacidad, la verbalidad, sino simplemente que ese mensaje, yo, TikToker, YouTuber y otras plataformas digitales, lo que intento es llegar con un mensaje. Si llegué bien. Ahora, yo no sé, no soy experto en este tema, pero me interesa mucho. El presidente de la República, por favor, se lo critica por eso. No, él no transmite, no comunica. Simplemente subo un TikTok, la esposa hace igual, y aparentemente tiene los aplausos y congratulaciones y felicitaciones de quienes lo siguen. Mi pregunta inicial, tal vez esto haya influenciado y la comunicación política está dando un giro. A ver, sin duda con los avances tecnológicos, la forma de comunicar y de llegar al electorado va a ir cambiando y va a ir mutando. Sin embargo, estas herramientas como YouTube, como TikTok, X, antes Twitter, son importantes, pero estas herramientas, si no las usamos bien, no te llevan a la presidencia. Si no, veamos a un Guillermo Lasso que tuvo algunos intentos y que y en los primeros intentos la gran parte de su comunicación en redes se quedaba en Twitter y de ahí no pasaba. Entonces, claro, había uno de sus cercanos en temas de comunicación que decía en Twitter, ya ganamos la presidencia, pero no fue así. Porque, por supuesto, en estos espacios no se gana la presidencia. Que sí influyen, y te voy a poner otro ejemplo. Veamos Javier Hervas en su primera candidatura, que ese fue el caso que nos llamó la atención y dijo, wow, está usando TikTok. Pero a diferencia del presidente, Javier Hervas lo que hacía era, sí, algo llamativo, pero decía sus propuestas. Y después lo relacionaba con una actividad con los jóvenes. Se reunía en algún lado con los jóvenes y les explicaba el plan de campaña. Entonces, juntaba estas dos cosas que tú mencionas. Por un lado, las redes sociales y por el otro, esta idea más tradicional de estar con la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa con el presidente? Que el presidente no está comunicando su accionar como jefe de Estado. No hay contenido en todo caso. No hay contenido porque él es un candidato a presidente y es lo que estamos debatiendo en este momento, que incluso el presidente ha elevado la consulta a Procuraduría para ver si, dada la situación un tanto sui generis en la que él está, puede no encargar la presidencia. Entonces, él se ha mantenido comunicando. Y en este tipo de comunicación de campaña que es mucho más rápida, que busca llamar al electorado, pero eso cansa. Entonces, claro, hoy, aunque no ha tenido este estruendo que quizás tuvo en el periodo de Lasso o en el periodo de Lenin, el tema del subsidio de la gasolina, ya vemos como hay gente que está cansada, que le dicen, ok, te apoyé con el 15% del IVA, te apoyé con el impuesto a la renta, que me prometiste que me lo ibas a bajar y no me lo bajaste. Me vas a quitar el subsidio de la gasolina, que eso significa no solo que voy a pagar a precio real la gasolina, sino que se van a encarecer los alimentos, que ya se encarecieron con el 15%, porque no es que solo subió ese 3%, sino que si vamos a comer a algún lado, están en el doble lo que antes comíamos. Entonces, eso encarece el nivel de vida de la ciudadanía y no hay trabajo. El dinero que ganan los pocos que están con un trabajo formal no es suficiente. Entonces, ya el tipo de comunicación electoral, que es el que está manteniendo el presidente, tiene un punto de quiebre y cada vez estamos más cerca de ese punto. Lo que él tiene que hacer es comunicar de manera correcta. Que sí, que los jóvenes están en TikTok, sí, por supuesto, pero los jóvenes no comen cuento. O sea, escuchamos muchísimo que las nuevas generaciones no tienen ideales,
No hay objetivos, que no claro. tienen objetivos, y yo te puedo decir que sí, que la generación de cristal, no es que son una generación de cristal, son una generación que son mucho más críticos, que ya no te van a decir, es que como es mi papá, o es que como es el hermano de mi papá, ya no le voy a decir nada y no le voy a reclamar, porque tienen sus valores claros, y son mucho más críticos. La generación que recibí este año, en abril, Ya. es una o sea, es un grupo que yo te puedo decir que es maravilloso, es súper crítico y está Son muy pendiente. mucho más comprometidos, ¿verdad? Son mucho más comprometidos porque tienen sus causas sociales. Ya no son quizás esas personas a las que le apuntaba Joseph Goebbels en el nazismo, que esas juventudes del nacionalsocialismo iban, pero así como caballitos de carreras, le decía Hitler tal cosa y ellos hacían. Y si vemos muchos años después, esas personas que eran parte de las juventudes ni siquiera sabían por qué habían hecho esas cosas, porque creían fervientemente en lo que les decía el líder. Ahora eso no es así. Entonces sí, puede ser muy popular en redes sociales, puede causar trends, pero no es suficiente. Y lo que está haciendo él es tratar de distraernos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de que el señor vivió o creció donde los Kennedy. A mí no me interesa. Qué bien, señor, que usted creció con una familia tan poderosa. Pero a mí eso no me sirve como Así ciudadana ecuatoriana. Entonces a los jóvenes tampoco. Los jóvenes van a decir, qué bien. Si es que no le caen bien los Kennedy, pues, ya entiendo por qué el señor presidente es así. Pero lo que pasa con el Ecuador, eso es lo que están esperando y no tienen respuesta. Eso es lo preocupante y obviamente el motivo de esta entrevista. ¿Cómo entonces practicamos una especie de infusión en los jóvenes? Que yo sé, ahora son mucho más prácticos, directos a través de las redes sociales, pero hay entre ese grupo, que usted mencionó hace un momento, hay aquellos que quieren actuar ya, digamos, de manera presencial y más no virtual. Me preocupa eso, porque no quiero que en un momento determinado el mensaje sea simplemente frío, a través de las plataformas digitales. Quiero ver al candidato físicamente. Todavía se estila esa manera de hacer política. En menos medida, sobre todo por la globalización, pero, a ver, yo puedo verlos, o sea, estamos aquí viéndonos a través de YouTube, a través de diferentes redes, pero eso no significa que eventualmente, si algún joven nos pide una entrevista, vamos a ir y nos vamos a sentar. Y esa es la parte que al presidente se le está olvidando, porque no es solo de ir, tomarme la foto, hacer el TikTok y ya está, sino realmente comunicar qué es lo que estoy haciendo. Y claro, ahorita el joven, y creo que no solo el joven, sino toda la ciudadanía está muy temeroso de salir a las calles. Entonces, si puedo hacer un space, si puedo hacer un live con el presidente y decirle qué es lo que estoy pensando, qué es lo que quiero que me resuelva, sería maravilloso, porque a mí me aterra ir, no sé, pues al centro de la ciudad a una concentración y venga algún GDO a hacer un ataque por querer matar al presidente, o simplemente por querer robar. Entonces, hay otros medios, la digitalidad permite que nos comuniquemos mejor siempre y cuando tengamos claro cuál es el objetivo, y es informar y llegar a la ciudadanía, no solo distraer a través de las herramientas tecnológicas. Claro, distracción, ¿no? Distracción en vez de comunicación. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Hay que situarse en el rol, en el papel, ¿no? El gobernante, el jefe de Estado, el candidato gobernante y quien busca precisamente pues una postulación. Hablando ya de los escenarios, porque precisamente se comienza a calentar ya, y esto uno lo ve con atención, ¿no? Ya decíamos hace un momento, hay algunas organizaciones políticas que se activan exclusivamente por tiempos de campaña, y hay gente que también, ¿no? Hay que respetar justamente inquietudes, deseos, aspiraciones de cualquier persona, siempre lo ponemos por delante, pero aquí vemos hasta con irresponsabilidad que mucha gente le entró la fiebre y ya se declara candidato. Incluso utilizan mal los términos, porque nosotros decimos aquí muy claramente, candidato es quien ya está calificado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve ese tema? Bueno, y la pregunta, perdón, para poderla complementar, es el hecho de que no hay una plataforma programática, no hay un programa en sí de gobierno, hay la aspiración de alguien. Claro, hay una aspiración
Yo siempre digo que aquí en el Ecuador cada 4 años queremos refundar la patria y eso es un problema, porque para realmente generar desarrollo necesitamos una política de Estado, que una política de Estado no dura 4 años, dura 10, 15, 20 años para realmente generar un cambio. Y eso, si no lo explicamos a la ciudadanía, por supuesto que va a generar desdén. Entonces, por un lado tenemos esto, que no hay políticas de Estado que permitan esta alternabilidad. Entonces, me voy a inventar. Yo, partido político washi-washi, sí, tengo hoy en el poder a Pepito, pero mañana ya no va Pepito, sino que va Juanita, pero Juanita va a seguir con esa política de Estado que nosotros estamos proponiendo. Eso no lo tenemos aquí. Por otro lado, tenemos... Y es grave, ¿no? Es grave porque si no, no podemos generar ese desarrollo tan ansiado para la ciudadanía y seguimos en los mismos problemas de siempre que se hacen mucho más graves con lo que estamos viviendo ahora en el tema de seguridad y la falta de empleo. Claro, hace un momento mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, ahora por la diferencia horaria estaba el presidente Emmanuel Macron desde los Campos Elíseos, pues estaba dando una rueda de prensa y él decía, o sea, más allá de los resultados del domingo, refiriéndose pues a los comicios del Europarlamento, decía, más allá de eso, aquí hay instituciones que van a seguir, más allá del viraje político, ¿no? Que dieron los resultados, las cosas van a seguir. Y eso es precisamente porque hay políticas de Estado. Pero acá en el Ecuador, lamentablemente, ni siquiera en materia educativa tenemos trazado pues un panorama, ni siquiera a corto plazo. Pues esto es el día a día que vivimos. Claro, acá, las políticas a nivel de ministerios cambian con cada ministro, y aquí estamos acostumbrados a cambiar a los ministros muy seguido. Entonces, seguimos trabajando en lo mismo, no vemos en qué se invirtió. Y, por ejemplo, en educación tenemos N cantidad de protocolos para combatir el abuso dentro de los colegios y las escuelas, pero no se aplican porque, por supuesto, no se crearon con la ciudadanía, que ese es otro de los problemas de nuestra política, que no trabajan con la ciudadanía. Y el tema de los partidos, porque eso es de alquiler y siempre van y vienen los precandidatos y tenemos candidatos a presidencia sin partido y partidos sin candidatos, es porque, como ya lo hemos hablado, hay un interés personal. Entonces yo, Andrea Endara, hoy ya cumplí con mis intereses particulares de que quería tener, no sé, quería ser coordinadora, quería hacer análisis y ahora ya quiero llegar a tener poder político, entonces me voy a candidatizar. Pero no he crecido a nivel político, no hice un proceso de concejal, alcalde, gobernador, etcétera, etcétera. Es necesario, ¿no? Para entender cómo funciona la política primero y tener experiencia. El paso a paso. El paso a paso, 1. 2, la forma de ser política y ser coherente con lo que yo digo. No que en campaña voy a decir, no te voy a subir impuestos, pero llego al poder y te subo impuestos. Porque, por supuesto, no sabía el desastre fiscal que había en el Ecuador, que me toca subir impuestos, pero tampoco le explico. O sea, veamos qué está pasando ahí con estos candidatos que simplemente por un interés particular quieren llegar y buscan, y como son populares de alguna manera, o llegan a ser populares por gracias del destino, enamoran al electorado que también están hartos de lo mismo, entonces viene una cara nueva que les promete algo y deciden confiar en esa persona. Por eso a nivel regional en Latinoamérica tenemos un péndulo electoral con cada elección que pasamos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Con tremenda facilidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pero porque es un voto castigo. No me está funcionando esta persona, entonces voy a votar por una visión distinta. Pero al parecer, nuestros políticos, y esto lo digo a nivel general, no solo de Ecuador, a nivel regional, las ideologías y los valores que son tan importantes los tienen solo en la camiseta y solo en el partido, pero al momento de hacer las cosas, al momento de llegar al poder, digamos que son un poquito más pragmáticos y hacen lo que se les da la gana. Entonces, al ciudadano no le sirve. Y el ciudadano no le resuelven las cosas, razón por la cual también los jóvenes no quieren entrar a la política, porque sienten que se los van a comer vivos y no van a lograr ese cambio, se van a quemar y pueden desde otras plataformas lograr cambios interesantes. Claro,
Realmente pues terminamos en este círculo vicioso en nuestras sociedades latinoamericanas. Es la directora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, CEO de Innana Consulting y también pues máster en Globalización y Desarrollo, experta en migración y derechos humanos. Politóloga también, Andrea Endara Ordóñez, que nos ha acompañado esta mañana en este espacio. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Son las 7:27. Rápidamente ratificarle a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a quienes nos estaban consultando, es